verdadera sorpresa porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de uno de sus ministros, el ministro de Transporte, Jorge Donofrio, dejó entrever la idea de que la provincia podría dejar de ser parte de la Argentina. Por eso esta noche invitamos aquí a estas noticias a las 20:30 al doctor Daniel Sapsay, que es abogado, es constitucionalista, esta es su especialidad. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros esta noche. ¿Cómo está usted? Un placer estar con ustedes también. Bueno, porque la verdad es que nos ha sorprendido mucho y creo que antes de poder pensar en esta idea y darle marco, el marco legal y constitucional, corresponde que escuchemos al ministro Donofrio, que lanzó esta propuesta tal vez como una posibilidad de decir Buenos Aires ya no formará parte de la Argentina. ¿Cómo fue? Así. Yo podría estar planteando hoy, incluso como dirigente bonaerense, que vayamos a una reforma constitucional para ver si salimos del Estado Nacional, porque si la provincia de Buenos Aires hoy fuera un Estado, sería el PBI más rico de Latinoamérica, y estamos subsidiando al resto de las provincias. ¿Se ha llegado a pensar esto de una discusión? Mirá, si estudiamos un poco, el Pacto de San José de Flores nos lo permite, podemos salir. De hecho, el Banco Provincia es anterior a la República, la provincia de Buenos Aires tiene la facultad de emitir moneda propia, no cuasimoneda, moneda, puede recuperar la representación de sus exportaciones. O sea, a ver, se planteó incluso durante la gobernación de Rucao. Bueno, no sabemos si las declaraciones son producto del enojo, de la decisión de tomar distancia, más distancia en cuanto a lo ideológico y los proyectos políticos entre la nación o la provincia, pero quedó dicho. Doctor Sapsay, ¿es posible que una provincia diga dejo de ser parte de la Argentina? No, de ninguna manera, porque nuestra federación no es una confederación. La confederación es una unión sumamente endeble de estados soberanos, que están reunidos a través de un único órgano que se conoce como Dieta, que es el órgano confederal. Nuestro sistema, en cambio, a instancias del modelo de los Estados Unidos de Norteamérica, es una federación, es decir, es una unión indestructible de estados, en nuestro caso las provincias. Es decir, que no pueden ejercer el derecho de sedición. Bueno, derecho de sedición, estamos hablando de una cuestión que es muy profunda, ¿no? Claro, que es lo que no pueden ejercer. Claro. Porque somos una federación y no una confederación. Sí, queda claro. Pero nos llamó mucho la atención el énfasis que ponía el ministro y además reseñaba algunos procesos históricos. Yo me quedé pensando mucho tiempo en aquella batalla entre Rosas y Urquiza, el Pacto de San José de Flores, pero después existieron otras batallas, otros pactos y otra forma en la cual Buenos Aires se anexa a lo que luego sería la Argentina. Entonces, tales facultades, las mencionadas por el ministro, no existirían tampoco. No, de ninguna manera, porque precisamente fue la reforma de 1860 que volvió a la provincia de Buenos Aires a la federación, con lo cual se transformó en una unidad federada, no confederada. A diferencia de la Confederación, no posee ni el derecho de secesión, ni tampoco el derecho de nulificación. Es decir, tiene que acatar las decisiones que toma la nación. A veces, muy livianamente, se usa la idea de que el Banco Provincia puede emitir moneda, pero no creo que esto exista en función de todo este andamiaje legal e histórico, ¿o sí? No, hasta tal punto que inclusive en la reforma del 94, en el artículo 124, se establece claramente que la posibilidad que tendrían las provincias de celebrar convenios con el exterior, por ejemplo el Banco Provincia, siempre que sea dentro de las facultades propias y con la anuencia de la nación. Doctor, hace unos años Cataluña intentó la independencia. Eso terminó mal, con todos los dirigentes que declararon la secesión condenados por delitos y presos. Quería preguntar si insiste el gobernador Kicillof y los funcionarios de la provincia de Buenos Aires con esto, si incurren en un delito y si pueden terminar condenados. Si insiste en esta tesitura. Digamos que si se insiste con eso, sin lugar a dudas, sería el delito de sedición. Levantarse contra las autoridades nacionales,
sin respetar a las autoridades legítimas que son las que definen. En realidad, la solución frente a un monstruo tan grande como la provincia de Buenos Aires, y que han habido varios proyectos, es dividirla. Se habló de 6, de 4, la Matanza misma se habló de dividirla, porque no es posible que un único distrito de la provincia de Buenos Aires tenga una cantidad de habitantes que define prácticamente las elecciones nacionales. Ahora, de pensar en una provincia que quiere ser un país a que las autoridades acepten la división, puede pasar cualquier cosa, ¿no? En medio de esa propuesta. Digamos, si se insiste, evidentemente puede llevar, no quiero de ninguna manera ser agorero, a una situación de guerra civil. Ajá. Y que podría generar la intervención de la provincia. Porque una de las causales de la intervención es precisamente cuando se alzan las autoridades de la provincia contra las decisiones nacionales. Doctor, cuando hablamos de esto no hablamos solo de Buenos Aires. Mendoza, en su oportunidad, durante los gobiernos de Cristina Kirchner, también había hecho un planteo de similares características. ¿Esto corre para la totalidad de las provincias? Para todas, es igual. Es una unión indivisible de provincias que tienen todos los mismos derechos. Rige el principio de igualdad entre ellas. Muy bien, este tema queda clarísimo. Lo invito a que pensemos juntos qué puede llegar a pasar si finalmente, como todo parece indicarlo, mañana quede blindado el veto, se ratifique el veto del presidente Javier Milei, esta vez no las jubilaciones, no la movilidad jubilatoria, sino a la ley de financiamiento de las universidades. Sabemos que es una posibilidad que brinda la Constitución argentina, pero desde lo político, ¿qué implica? Bueno, como usted bien dice, desde el punto de vista constitucional, la observación de leyes, como dice la Constitución, que la conocemos como veto, es una facultad que el presidente tiene, o sea que puede hacerlo. Y frente a esa situación, las cámaras, con los 2/3 de los miembros, pueden insistir en el mismo. Si esto no se da, evidentemente está dentro de la facultad constitucional. Políticamente a mí me cuesta evaluar qué va a pasar. Yo creo que esto está generando una ebullición muy grande, que se suma a otra cosa muy grave que está en el fondo de todo, que es el aumento de la pobreza y de la indigencia como nunca habíamos visto en el pasado. ¿Y cómo se tocan en este caso, por un lado, el veto jubilatorio y el veto universitario con el esquema de pobreza en el país? Y yo creo que tiene mucho que ver, porque... Lo planteo, perdón, en función de los consensos políticos que logran sancionar ley y luego otra decisión política que es vetar esas iniciativas. Claro, digamos que es una contradicción, más allá de que es una facultad presidencial, porque en el terreno político inclusive estuvieron los pactos que se firmaron y ahora resulta que todo es absolutamente voluble. Se va y se viene, lo cual genera una enorme inseguridad jurídica. No hay previsibilidad, lo cual al mismo tiempo detiene la posibilidad de que se lleven a cabo emprendimientos. Porque quien no sabe cuáles son las reglas que van a regular aquellos emprendimientos que asuma, se retrae. O sea que yo lo veo como muy grave. Por otra parte, si el resultado no fuera el que se espera esta noche, que es que el veto se mantenga al pie, la Casa Rosada ya advirtió que si se cae el veto, recurriría a la justicia. ¿Qué implicaría esa decisión de no leer o no aceptar la decisión de un poder sobre otro? Yo no creo que la justicia se meta en esto, y la Corte hay precedentes, va a dejar que sea la política la que lo resuelva. Y no que se judicialice una cuestión así, la judicialización de la política. Es decir, que en definitiva tiene que ser algo que los propios poderes deben llegar a una suerte de coordinación. Esta falta de definición o estas idas y vueltas, 2 vetos a lo largo de un mes, las sanciones de las leyes que luego no se aplican, ¿pueden ser un factor determinante en lo económico entonces antes de decidir una inversión? Yo no soy economista, pero pienso que sí, por la imprevisibilidad. Quien invierte quiere saber cuáles son las reglas y las normas que se van a aplicar de manera inevitable y que van a regular su inversión, su emprendimiento. Si esto no es así, es claro que se van a retraer. De hecho, vemos que no hay inversiones. Muy bien. Doctor Daniel Sapsay, es un gusto que haya estado con nosotros esta noche y nos haya permitido pensar en estos temas que a veces parecen demasiado lejanos y que sin embargo forman parte de nuestra vida
de todos los días, de lo cotidiano. Sin lugar a dudas. Tiene que ver con el pleno goce de nuestros derechos. Muchísimas gracias y buenas noches.